el padre de la teoría contemporánea del dinero endógeno. Así se le conoció al economista sobre el que vamos a hablar hoy, a Basil Moore, un economista que seguramente no conoceréis, es muy poco conocido, hasta el punto de que me ha costado encontrar imágenes para traeros aquí pues cómo era, y también incluso me ha costado encontrar imágenes de la portada de alguno de sus libros, o sea que para que os hagáis una idea de lo desconocido que es este hombre en el mundo no heterodoxo, pero también incluso en el mundo heterodoxo de la economía. Pero yo lo traigo porque de verdad que, aunque no os haya dicho nada, lo de la teoría contemporánea del dinero endógeno es algo clave, fundamental en la heterodoxia económica actual. De hecho, el mundo de la teoría post-keynesiana y también el mundo de la teoría monetaria moderna utilizan muchísimo esta concepción del dinero endógeno, que ya fue esbozado un poco por Keynes en los años 30 del siglo XX, pero que fue sobre todo desarrollada, hablando ya de sistemas bancarios modernos, por Basil Moore en 1988, que fue cuando escribió su obra más conocida de todas con diferencia y la única que voy a recomendar de todas las que escribió, ¿no? Os lo traigo, como digo, porque yo lo he trabajado, muy poco conocido, pero de verdad que en el mundo de la teoría heterodoxa es fundamental. Si se quiere conocer bien, por ejemplo, cómo funciona o qué es lo que postula la teoría monetaria moderna, leerse ese libro es casi preceptivo, ¿no? Pues aquí tenéis la única foto que he podido encontrar. Bueno, he encontrado dos, pero la otra tiene una calidad malísima. Y esta es algo que no he podido encontrar ni así en vertical, como siempre os traigo, ¿no? Entonces, esa es la cara, en este caso, de Basil Moore. Él nació en 1933, hace ya bastante tiempo, y murió en el año 2018. Es un economista canadiense, nació en Canadá y hizo el doctorado muy pronto, con 25 años ya se sacó el doctorado en economía y estuvo, bueno, fue en la Universidad de Toronto y luego también estuvo en la Universidad Johns Hopkins. No os puedo hablar mucho de su vida personal porque si no he encontrado fotos suyas, imaginaos que hay de la vida personal, hay muy poco, ¿no? Pero sí que lo más importante es que él empezó como un ortodoxo, al menos en el mundo del keynesianismo, ¿eh? Una persona que había leído a Keynes, pero se había quedado con los postulados más conservadores, más ortodoxos. En realidad, este hombre es que simplemente, pues, puede imaginar, no tenía ningún contacto con ningún heterodoxo, y lo que hizo fue formarse en economía en la Facultad de Económicas de la Universidad de Toronto, y ahí aprendió pues lo que se conocía, ¿no? Estamos hablando de, pues, echarle cuenta, ¿no? En torno a finales de los años 50, concretamente en 1958, cuando se doctora, y esto es lo que se conoce en las facultades, ¿no? Las tesis keynesianas, pero no las tesis post-keynesianas. Y aquí tengo que hacer un inciso, una aclaración. Lo que se conoce hoy día como neo-keynesianismo sería esta vertiente que bebe de Keynes, pero que también ha incorporado postulados liberales, postulados clásicos, postulados de la síntesis neoclásica. De hecho, la síntesis neoclásica sería como una parte del keynesianismo y una parte de los clásicos, ¿vale? Entonces, porque os hagáis una idea, Paul Krugman, Stiglitz, Piketty son considerados neo-keynesianos, cogen pues esa beta de Keynes y la desarrollan, ¿no? Pero luego tenemos a los post-keynesianos, que son economistas que cogen la beta más radical, la más extrema, la más heterodoxa de Keynes, y además la combinan con otras escuelas de pensamiento, otros enfoques heterodoxos como el marxismo incluso, ¿no? Te hablan más de desigualdad, te hablan más de cuestiones monetarias. Bien, pues eso no era Basil Moore, al menos en un primer momento, sino que era un keynesiano ortodoxo. Y sí, entendía que en las crisis económicas había que hacer pues política intervencionista, pero en los momentos de auge económico, por ejemplo, no le prestaba mucha atención a los aspectos monetarios y sobre todo la cuestión del dinero endógeno no la aceptaba para nada. Y os tengo que introducir un poco este concepto. El dinero endógeno es como se interpreta que el dinero se inyecta en la actividad económica, ¿eh? La idea clásica es el Estado lo pone en funcionamiento, en inyección a través de su banco central, ¿vale? Esta es la visión keynesiana, la que nos hemos encontrado en un montón de manuales de economía, el multiplicador keynesiano, los manuales de Paul Samuelson, otro neo-keynesiano, ¿no? Que sería el Banco Central controla la cantidad de dinero que hay en la economía, porque el Banco Central dice, oye, pues yo creo esta cantidad y los bancos me van a multiplicar ese volumen de dinero, ¿no? A través de su operativa de concesión de crédito. Esta es la visión ortodoxa keynesiana que adoptaba este hombre, Basil Moore.
pero la historia cambió. La historia cambió por lo que os voy a contar ahora. Pero eso sí, primero os tengo que hablar de su primer libro más conocido de todo, que fue en 1968, ¿vale? Que es la época ortodoxa, keynesiana, pero ortodoxa de este hombre, ¿no? Estamos hablando desde 1958 que se doctoró hasta 1970, que es cuando se va a Cambridge. Tenemos estos años de Basil Moore siendo simplemente un keynesiano más. Un keynesiano más, y este libro yo no lo recomiendo, ¿vale? Es una introducción a la teoría de las finanzas y simplemente para que sepáis que existe, que tuvo mucho éxito, que fue traducido al japonés, al italiano, al español. O sea, fijaos de lo que estamos hablando, ¿no? En un año como 1968, ubicaos en esa época. Entonces merece la pena nombrarlo, pero sin olvidar que es algo muy parecido a los manuales de macroeconomía de Samuelson. O sea, nada innovador, muy ortodoxo en lo keynesiano, ¿no? Y el multiplicador keynesiano precisamente es lo que se recoge en este libro, ¿no? El Banco Central crea una cantidad de dinero y entonces los bancos lo multiplican. Ya en este libro y en esta época de Basil Moore ya se ve cómo tiene una cierta inquina muy importante con Milton Friedman. Insisto, ubicaos en la época, estamos hablando de los años 60. Milton Friedman no para de aparecer en los medios de comunicación. Es el economista estrella, lo llaman a todos lados y para decir barbaridades. Las barbaridades de crear dinero genera automáticamente inflación, o peor, la inflación es solamente la consecuencia de haber creado dinero. Es decir, barbaridades como esa, y una que le molestaba mucho, aparte de esta, que es la teoría cuantitativa del dinero, pero la visión monetarista, ¿no? Que es la que combatía Basil Moore, ¿no? Entonces, claro, los keynesianos se oponían a ello porque pensaban que el dinero no era neutral, sino que tiene un cierto impacto en la economía y no solo a corto plazo. Bueno, pero esta es la época ortodoxa que cambió en Basil Moore, ¿no? Y tenemos aquí otro libro que no he encontrado la portada, solo he encontrado esto, ¿vale? El libro es una introducción a la teoría económica moderna, y fijaos que fue escrito, este sí, ya en 1973, después de que ya estuviese viviendo en Cambridge, porque este hombre, que no lo he contado, en 1970 dice, me voy a hacer un año sabático. Estamos hablando de Canadá, estamos en Canadá y ya sabéis que los años sabáticos en el mundo universitario es, bueno, pues durante un año hago lo que quiero, no cobro sueldo, pero me puedo ir por ahí a aprender o a descansar o de viaje o lo que sea. Bueno, pues este hombre dice, me voy a Cambridge, a Londres, que allí tengo un amigo, nada de economista heterodoxo, dice, yo tengo un amigo allí y me gustaría vivir la experiencia. Y se va a la universidad, allí a Cambridge, ¿y qué es lo que ocurre? Que tiene en la oficina al lado a gente que ya hemos hablado aquí en esta serie de vídeos. Tiene a Joan Robinson y sobre todo a Paul Davidson, que todavía no hemos hablado de él, pero hablaremos, ¿no? Y son oficinas que tienen al lado, que acaba conociendo obviamente, y que son post-keynesianos, ya lo hemos dicho, ¿no? Incluso Joan Robinson, una vertiente marxista muy, muy acentuada, ¿no? Pero Paul Davidson, que ya hablaremos de él, muy post-keynesiano. ¿Y qué pasa? Que se hacen amigos. Se hace amigos sobre todo de este último, de Paul Davidson, y lo que ocurre es que acaba siendo influenciado, no de la noche a la mañana, todo esto hay que entenderlo, evidentemente, pero él mismo en unas entrevistas que se le hizo hace no mucho, lo reconoce. Dice, a ver, yo no tuve un momento en el que fuese eureka, me he dado cuenta que el dinero funciona así, de forma endógena, sino que fue poco a poco siendo influenciado sobre todo por los libros que allí leía. De hecho, la primera vez que cogió el Tratado del Dinero de Keynes, que es el libro del que ya hablamos en el primer, segundo, tercer libro de esta serie de vídeos, empezó a leerlo porque todavía no lo había leído. Insisto, ese es el libro menos conocido de Keynes, pero el más post-keynesiano, el que habla del dinero y la naturaleza endógena, ¿no? De que se crea por la propia actividad, ¿no? Que no estoy recordando que no he desarrollado la idea del dinero endógeno, pero en vez de ser el Banco Central el que pone el dinero en circulación, ¿no? Dice, yo creo esta cantidad y a partir de ahí se multiplica, la visión del dinero endógeno es, oye, la gente me va a pedir dinero a los bancos y los bancos se lo van a conceder. Entonces al final el dinero surge por la propia actividad económica. Es endógeno a la actividad económica, concretamente a la demanda de crédito. El dinero se crea a partir de las solicitudes de crédito de las familias y las empresas, no a través del Banco Central. Fijaos de lo que estamos hablando, ¿no? Le invierte la causalidad. No es el Banco Central que crea el dinero, sino que el Banco Central se adapta a la cantidad de dinero que se va creando en el sector bancario debido a esa solicitud de créditos, ¿no? Entonces, eso en un primer momento es lo que no quería reconocer Basil Moore, pero al final lo hizo. Y no en este libro.
En este libro no. Yo lo traigo aquí simplemente porque fue su segundo libro más conocido, pero sigue teniendo, es una mezcla entre visión ortodoxa keynesiana y ya visión más heterodoxa post-keynesiana, pero es interesante porque él mismo dijo, a ver, yo lo publiqué en 1973, pero que yo lo empecé a escribir mucho antes. Entonces, claro, tuvo que combinar lo que sabía de Canadá, keynesianismo puro y duro, con lo que iba aprendiendo de gente como Joan Robinson y Paul Davidson. De todas formas, hay otro economista que no os he mencionado que también le influyó muchísimo. Kaldor, Nicholas Kaldor, del que ya hemos hablado en otros momentos, ¿no? Este no se hizo tan amigo de Basil Moore, pero sí que fue una persona que le influenció mucho, ¿no? También otras edades, era una persona que pudo aprender de él, sobre todo con respecto a lo que suponía la teoría endógena del dinero y por supuesto con todas esas conversaciones con Paul Davidson, pues al final acabó convenciéndose, ¿no? ¿Y dónde lo acaba reflejando? O sea, fijaos de lo que estamos hablando, un tío que llega de Canadá, que llega ahí a Londres y dice, oye, pues yo esto que estoy diciendo no lo veo, pero pasan ¿cuántos años? 18 años, 18 años, y no solo acaba convencido, sino que te escribe la mejor obra que existe hoy día sobre dinero endógeno en un sistema bancario moderno. Porque sí, Keynes ya había hablado un poco de la naturaleza del dinero endógeno. Kaldor la desarrolló bastante, y Joan Robinson, como hemos comentado, pero quien de verdad lo desarrolló con detalle y que es un libro que para haber sido escrito en 1988, que ya hace bastante tiempo, no ha sido superado por ninguno más. Es decir, no hay ningún libro que te explique mejor, te lo explicará igual o traerá algún matiz, pero no hay ninguna obra que haya puesto en cuestión esta, que se llama Horizontalistas y Verticalistas, haciendo referencia al debate post-keynesiano entre los que piensan que el dinero viene vertical del banco central hacia abajo o que es horizontal, ¿no? Las empresas y las familias lo piden y los bancos se lo conceden. Fijaos, eso es muy básicamente resumido este debate. Y él se posiciona y dice, el dinero es endógeno, amigos. Yo no lo había visto nunca, pero ahora lo veo claro. Y fijaos que el dinero endógeno es algo que ya hoy día pues es en el mundo heterodoxo está absolutamente aceptado. También en el mundo de los bancos centrales no os encontraréis ningún banquero central que te lo niegue. El Banco Central lo único que hace es subir los tipos de interés y bajarlos. Antes se creía que dependiendo de la cantidad que creara de dinero, luego se multiplicaba. Esto todavía lo enseñan en los manuales de economía, en las facultades, lo enseñan mal y todos los banqueros centrales han dicho así no es, lo que se enseña en la facultad está mal. Fijaos, banqueros centrales, nada sospechoso de ser de izquierda, diciendo se enseña mal en las facultades, ¿no? Pero aquí tenéis la obra magna, 1988. Si os interesa este tema, os lo recomiendo mucho, porque Basil Moore lo que hizo fue condensarlo todo. Fijaos, una persona que no crea en esto, luego acaba siendo tan convencido que te escribe una obra de arte, una obra que de verdad lo explica mucho mejor que cualquiera de las obras que se habían conocido hasta la fecha y sobre todo al mismo nivel que las que vemos hoy día, ¿no? Tenemos contribuciones de la teoría monetaria moderna, te lo explican más o menos como esto, ¿no? Te hacen algunas incorporaciones interesantes de las que hablaremos en el futuro, pero en realidad sobre dinero endógeno no hay nada que haya impugnado las tesis de Basil Moore. Así que libro muy recomendable para los que os interese este tema. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.